El tema que corresponde a nuestra serie Consumado es, del día de hoy, es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabía perfectamente para qué había venido. Nada de lo que enfrentó a él lo sorprendió, como lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 27, cuando le dijo a los discípulos: siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré: Padre, líbrame de esta angustia. Pero precisamente para esto he venido. Jesús sabía cuál era su misión. Y como primer punto vamos a ver justamente, Jesús conocía su misión. Jesús sabía perfectamente para qué había nacido. Esta misión fue profetizada, fue proclamada y fue compartida. El profeta Isaías lo profetizó, y eso lo constatamos en el libro de Isaías, capítulo 52, versos 13 al capítulo 53, verso 2, donde nos relata todos los sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer. El verso 6 es muy descriptivo. Por favor, léanlo conmigo. Isaías capítulo 35, verso 5, Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Cuando Isaías indica que fue herido, está hablando de que fue perforado, fue una herida mortal, fue una herida de muerte que va a recibir nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo sigue diciendo: molido por nuestros pecados. Y molido está hablando acerca de ser triturado, desmenuzado. En otras palabras, iba a padecer sufrimientos violentos que lo llevarían a la muerte. En el verso 7 sigue describiendo todos los sufrimientos que iba a pasar. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Jesús conocía su misión. Isaías lo profetizó, pero también Juan el Bautista lo proclamó. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, nos dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez, dijo estas palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero perfecto que iba a dar su vida por toda la humanidad. ¿Por qué? Porque había una sentencia escrita contra todo el hombre. El alma que pecare, esa morirá. Dios le había dicho a Adán en el huerto: el día que tú tomes el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Conocemos la historia. Lo comió. Y el pecado entró en el hombre, y el hombre tuvo que ser separado de Dios, porque la palabra muerte habla de separación. Fue separado de Dios. Y el hombre dejó de tener comunión con Dios. Cristo vino a dar su vida para restablecer esa comunión. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a ofrecer un cordero por su pecado. Juan dijo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes, cuando uno iba delante del sacerdote, llevaba su cordero en el cual él era el beneficiado. Pero Jesús iba a beneficiar a toda la humanidad. Jesús es el único Cordero que tiene alcance mundial. Isaías lo profetizó, Juan el Bautista lo proclamó, y el propio Señor Jesucristo lo compartió con sus discípulos. Jesús en Mateo capítulo 20, versos 17 al 19, describe lo que va a hacer Él. ¿Cómo lo van a tratar a Él? ¿Lo traicionarán? ¿Será entregado a los principales sacerdotes y escribas? ¿Lo condenarán a muerte?
lo entregarán a los romanos, ellos lo escarnecerán, lo azotarán y lo crucificarán. Pero Jesús no se quedó ahí. Parece que los discípulos sí se quedaron ahí porque se llenaron de mucho temor. Pero Jesús siguió diciendo, mas al tercer día resucitará. Jesús no solo conoció su misión, Él la completó. Por eso, en segundo lugar, Jesús completó su misión. Jesús no iba a abandonar su cometido. Tenía en su mente tu nombre y mi nombre. Quería salvarnos a nosotros, que quiere tener comunión contigo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y al aceptar a Cristo en nuestro corazón, entonces tú y yo podemos tener restablecida la comunión que Dios tanto anhela de tener contigo, conmigo, con toda la humanidad. En Juan capítulo 18, verso 12, nos dice que Jesús fue apresado en el Getsemaní. Ahí es donde empieza todo el proceso para su crucifixión en la cruz. Una vez que fue apresado Jesucristo, fue llevado al concilio. ¿Qué pasó en el concilio? Pasó toda la noche sin dormir y en ese estado comenzaron a interrogarlo. Fue Anás, sumo sacerdote, suegro de Caifás, quien dirigió el interrogatorio. Después de ese interrogatorio, dice Marcos capítulo 14, verso 64, todos ellos le condenaron y declararon que era digno de muerte. Ya en la mañana lo llevaron a la casa de Caifás para juntos ir al pretorio romano. Mientras tanto, ¿qué le hacían a Jesús? Marcos capítulo 14, verso 65 va a decir, algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de cachetada. En el pretorio romano fue entregado a Pilatos. Juan capítulo 18, versos 28 al 19 lo describe, porque él les dijo a los sumos sacerdotes como a los que los acompañaban, ¿por qué me lo traen a mí? Júzguenlo ustedes. Le explicaron que el propósito de llevarlo ante su presencia, de llevarlo al pretorio, era hacer efectiva la pena de muerte para Jesús. Juan 18:31 dice, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Sabían que no podían dar muerte a Jesús, por eso fueron donde Pilatos, para que Pilatos hiciera efectiva la pena de muerte. Pilatos lo interrogó, ordenó que fuera azotado. Muchos de nosotros hemos escuchado en qué consistía el azote romano. Era un látigo que en sus extremos tenían pedazos de hueso y pedazos de metal que en la fuerza del soldado romano que castigaba a la persona, le rasgaba la piel, produciendo dolores desgarradores, y la sentencia era 39 latigazos. Pero no solamente eso recibió el Señor Jesucristo cuando fue azotado, sino que en Juan capítulo 19, verso 2, sigue relatando aquellos daños que le estaban haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Juan 19, 2 nos dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, Rey de los judíos. Y dice, y le daban de cachetadas. Cuando estaba en el concilio, los alguaciles, dice el pasaje bíblico, no paraban de cachetear a Jesús. Lo mismo hacían los soldados romanos contra Jesús. Después de esto, Pilatos habla con Jesús y no encontró
nada que él tuviera que tomar la decisión de la crucifixión. No encontró nada que justificara la pena de muerte, pero lo entregó para ser crucificado. Conocemos la historia. Y Jesús, maltrecho, golpeado, humillado, tuvo que cargar su cruz donde sería crucificado. Juan 19:17 dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota. En el Gólgota lo crucificaron a Jesús. Juan 19:18 nos dice: allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio de dos delincuentes. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Conocemos la historia. Estando en la cruz, lo injuriaron, se burlaron, lo escarnecieron. Juan va a escribir este detalle. Ya casi al final, dijo que para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Sabes qué? Jesucristo cumplió hasta el detalle más mínimo para que tú y yo tengamos nuestros pecados perdonados. Fue minucioso, de tal manera que nadie pudiera decirle: no, Jesús, te faltó esto, se invalida lo que hiciste. No, Jesús cumplió con detalle todo lo que tenía planificado, todo lo que se profetizó, todo lo que se proclamó, todo lo que Jesús dijo, para que entonces en su muerte nosotros tengamos vida eterna. Jesús, antes de morir, él dijo, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús estaba diciendo que su propósito en la tierra se cumplió. La deuda de nuestros pecados ha sido cancelada. Cuando dijo consumado es, podemos decirlo de esta manera: pagó la cuenta, saldo cero. No hay deuda que pagar. Se arregló la situación del hombre con Dios. Jesucristo canceló la deuda que tú y yo teníamos que pagar, la sentencia que teníamos que pagar. Pero no solamente dice eso el evangelista Juan. Dice: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sabes qué? Ni lo que le hicieron a Jesús en el concilio, en el pretorio, en el Gólgota, nada de eso le dio la muerte, lo mató a nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Juan capítulo 10, verso 18, palabras que Jesús con anterioridad ya le había indicado a sus apóstoles. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Quiere decir que Jesús fue a la cruz voluntariamente. Jesús tuvo que padecer todos esos sufrimientos, todos esos vejámenes, porque Él anhelaba que tú y yo tengamos comunión con Él, que tú y yo tengamos comunión con el Padre, que con toda libertad podamos decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Me presento delante de ti limpio, no por mis méritos, por los méritos de mi Señor Jesucristo, que dio su vida por mí, pagó la culpa de mi pecado. El hombre que pecare, ese morirá. Esa sentencia lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y lo hizo de manera voluntaria. Juan, testigo de la muerte de Jesús,
va a escribir que un soldado romano lo traspasó para que no quedara duda alguna de la muerte de Jesús. Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, indicando que Jesucristo sí había fallecido, que Jesucristo entregó su espíritu porque canceló toda nuestra deuda. Déjame decirte, ese era el mensaje principal del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, verso 13, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sí, no tengo que hacer penitencia, no tengo la forma, la manera de decirle a Dios: mira, me estoy portando bien para que me aceptes, para que perdones mi pecado. No, ese no era el mensaje de Pablo. Pablo dijo: Cristo en la cruz murió por todos nuestros pecados. Por lo tanto, tú hombre, tú mujer, tú joven, puedes tener una relación personal con Dios y no hay nada que se interponga, ningún pecado, porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Termino. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir, Jesús conocía su misión. Jesús cumplió su misión. ¿Sabe por qué? Por amor a nosotros. Por amor de Dios hacia nosotros. Mas Dios muestra su amor. Pablo, su mensaje no era Dios dice, no. Mostró su amor en que siendo pecadores y debiendo de recibir el castigo por nuestros pecados, Jesucristo se ofreció voluntariamente y murió en la cruz por nosotros. Tú puedes tener en esta noche todos tus pecados perdonados. Tienes que creerle a Jesucristo. Tienes que decirle: Señor Jesucristo, tú diste tu vida por mí en la cruz. Yo debí haber estado ahí, pero tomaste mi lugar. Te sacrificaste y has muerto por todos mis pecados. Entonces tú le puedes decir: Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Haz efectiva esa limpieza. Y vas a ver cómo te limpia de todos tus pecados y Jesucristo queda morando en tu vida todo el tiempo de vida que el Señor nos dé en esta tierra. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Jesucristo, que pagó el precio de todos nuestros pecados, Señor. Por eso tú nos das esa bendita promesa, habiendo recibido a Cristo, que si yo llego a pecar otra vez, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque Cristo murió en la cruz por mis pecados pasados, por mis pecados presentes y por mis pecados futuros. Ningún cordero podía lograr eso. Solo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor Jesucristo. Te honramos, te adoramos y reconocemos que tú eres el mejor regalo de Dios para nuestras vidas. Por eso vives en nuestro corazón, porque te recibimos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.